Buenos días, como lo dijo la doctora Dora Inés, mi nombre es Juan Alejandro Gómez, soy residente del primer año de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar sobre Minoca y todo lo que el médico internista debe saber. Dentro del contenido de la charla, vamos a hablar sobre los antecedentes, sobre las definiciones de esta condición, sobre su epidemiología, sobre los mecanismos fisiopatológicos, pruebas diagnósticas y finalmente sobre el tratamiento. Entonces, respecto a los antecedentes y lo que se ha hablado de Minoca, fue en 2013 cuando el doctor John Beltran utilizó por primera vez ese término para referirse a los pacientes con infarto agudo de miocardio, pero que no tenían lesiones obstructivas o significativamente obstructivas al momento de hacer la angiografía. Y desde este momento se reemplazó el término que se utilizaba, que era infarto agudo del miocardio, con arterias coronarias sanas, ya que en estos pacientes pues no se abarcaba a los pacientes que tenían una estenosis del 1% al 49%. Entonces fue en 2013 cuando se creó este término y este mismo año la Sociedad Europea de Cardiología y el Colegio Americano de Cardiología, en su tercera definición de infarto, nos dijeron que entre un 5 o un 20% de pacientes con infarto agudo del miocardio no tenían lesiones significativamente obstructivas al momento de hacer la angiografía, pero aquí no incluyeron todavía el término que creó el doctor John Beltran. En 2015 tampoco se incluyó el término, pero pues acá nos decían, bueno, en estos pacientes que no tienen lesiones significativamente obstructivas, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar imágenes intracoronarias y test de provocación, que eso lo vamos a hablar más adelante. Fue en el 2017 cuando la Sociedad Europea de Cardiología mencionó por primera vez el término MINOCA y habló de los criterios diagnósticos para esta condición. Nos decían, bueno, primero, pues hasta este momento debía cumplir la tercera definición de infarto, que se creó en el 2013. Segundo, no podía haber unas lesiones significativamente obstructivas en la angiografía. Y tercero, teníamos que descartar un diagnóstico alternativo, pero no nos dijeron mucho más. Y también nos dijeron que el MINOCA, más que un diagnóstico final, era un diagnóstico de trabajo, que también vamos a hablar un poco de esto. Este mismo año, la Sociedad Europea de Cardiología, en sus guías de síndrome coronario agudo con elevación del ST, nos decían que en estos pacientes con MINOCA debíamos considerar la ventriculografía cardíaca al momento de hacer la angiografía y la ecocardiografía, y que además en algunos pacientes seleccionados podríamos considerar la resonancia magnética cardíaca. En el 2018, la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón publicaron la cuarta definición de infarto y en esa cuarta definición de infarto revisaron estos criterios diagnósticos que crearon en el 2017 y nos dijeron lo siguiente. Bueno, ya a partir de hoy, los criterios diagnósticos son que cumpla la cuarta definición de infarto, que no tenga lesiones significativamente obstructivas en la angiografía y tercero, que no tenga un diagnóstico alterno, pero también debemos descartar causas de injuria miocárdica que no sean de origen isquémico. En el 2019, la Asociación Americana del Corazón continuó esta misma definición, pero nos dijo que teníamos que seguir tres pasos antes de hacer el diagnóstico en Minoca, además de que cumpliera los criterios que ya mencioné, que era, primero, descartar cardiopatía isquémica con lesiones obstructivas que se nos hayan pasado en la primera angiografía. Segundo, descartar causas de troponina cardíaca elevada y tercero, descartar causas de injuria miocárdica sin isquemia. Y ya en el 2020, que es como los últimos datos que tenemos, ya en la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ya nos dicen, bueno, en estos pacientes con MINOCA, si usted no le encuentra una causa, le debe tomar una resonancia cardíaca. Y también respecto al tratamiento nos dice, cuando usted tenga la etiología de ese Minoca, trátelo según esta etiología. Ahora respecto a la definición, pues primero, como lo mencioné previamente, debe cumplir la definición de infarto agudo de miocardio, que es
que es la siguiente, es un aumento o una disminución de las troponinas ultrasensibles con al menos un valor por encima del percentil 99 asociado a datos de isquemia miocárdica. Esta isquemia miocárdica, ¿cómo la podemos evidenciar? Por medio de la clínica del paciente, por medio de electrocardiografía y por medio de imágenes. La más frecuente es la ecocardiografía. Además, las arterias coronarias no deben tener una obstrucción mayor del 50%. Y lo tercero, pues ya acá se divide lo que dije previamente, que es descartar que nos haya pasado en la primera angiografía una lesión obstructiva. Segundo, descartar causas de troponina cardíaca elevada. Y tercero, descartar causas de injuria miocárdica sin isquemia. Continuando con las definiciones, pues también nos dicen que esta condición es un diagnóstico de trabajo y nos dicen que debe ser una vía diagnóstica, más no el diagnóstico final. ¿Por qué? Porque siempre debemos tratar de llegar a la causa que generó el MINOCA, ya sea, por ejemplo, un espasmo epicárdico, una disección espontánea de la arteria coronaria o un evento inducido por placa aterosclerótica. ¿Y dónde radica la importancia de esto? Porque al saber el mecanismo que causó el Minoca, pues vamos a tener cambios a nivel del tratamiento y a nivel del pronóstico del paciente. En estas imágenes, pues nos dicen lo que teóricamente vemos y lo que en la práctica clínica de verdad pasa. ¿Por qué? Porque en la teoría es fácil decir, bueno, tenemos un paciente con injuria miocárdica, una parte de estos pacientes tiene isquemia, otra parte de estos pacientes no tiene isquemia. Dentro de los pacientes que tienen isquemia, hay unos pacientes que son los pacientes que tienen un MINOCA. Y entre los pacientes que no tienen isquemia, pues hay muchas causas, pero los principales diagnósticos diferenciales son el síndrome de Takotsubo y la miocarditis. Esto en la teoría es más fácil de dividirlo, pero en la práctica clínica las herramientas que tenemos son, primero, la sintomatología y la historia clínica, que tiene muy poca especificidad. Segundo, tenemos la electrocardiografía, que en estos pacientes, así sea con mecanismos no isquémicos, pueden haber cambios. Y tercero, tenemos la angiografía, que la angiografía, por decirlo así, es el gol estándar, pero a veces no nos sirve para cuantificar el grado de estenosis. Entonces, es común que se diagnostiquen pacientes con MINOCA que al final terminan teniendo síndrome de Takotsubo o miocarditis. Y aquí radica la importancia de hacer pruebas diagnósticas para llegar a la causa final y tener repercusiones en el tratamiento y en el pronóstico. Respecto a la epidemiología de la cardiopatía isquémica, pues tenemos que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte a nivel mundial. La incidencia es mayor en hombres, sin embargo, vamos a ver que en cuanto al MINOCA, si bien la incidencia sigue siendo mayor en hombres, pues ya el comportamiento en cuanto a las mujeres es distinto y ya lo voy a explicar mejor. Y otro factor de riesgo importante es la edad, que a mayor edad, mayor cardiopatía isquémica. ¿Hasta cuándo? Hasta los 85 años aproximadamente, que es cuando la incidencia de esta condición empieza a disminuir. Respecto a esta imagen, pues vemos que los países más afectados son aquellos de África del Norte y de Oriente Medio, con unas incidencias hasta de 350, 400 casos por cada 100.000 habitantes. Y pues respecto a nuestro país, tenemos que tenemos entre 80 a 95 casos por cada 100.000 habitantes, que si bien es una incidencia alta, pues estamos por debajo de la mayoría de países en todo el mundo. Ahora, respecto a la prevalencia como tal del MINOCA, pues uno de los estudios más grandes que se han realizado respecto a esta pregunta fue una revisión sistemática que se publicó en el 2015, donde se tomaron 27 estudios y 176.000 pacientes con diagnóstico de infarto agudo del miocardio. ¿Qué hicieron ellos? Entre 1995 y 2013 recogieron todos los datos que tenían y que cumplían los criterios de inclusión y se dieron cuenta que la prevalencia de Minoca puede variar desde un 1% hasta un 14%, con una prevalencia promedio de 6%. Respecto a los factores de riesgo, pues vemos que para Minoca también
La hipertensión es un factor de riesgo, la diabetes es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo, la historia familiar también, igual que la hiperlipidemia y la edad. Respecto a estos primeros factores de riesgo que mencioné, que están en la parte inferior de la gráfica, pues vemos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes con cardiopatía isquémica y lesiones obstructivas y los pacientes con MINOCA. ¿Dónde radica la diferencia? En la edad, en el sexo y en la hiperlipidemia. Respecto a la edad, pues vemos que los pacientes con MINOCA son pacientes más jóvenes. Respecto al sexo, pues vemos que en la cardiopatía isquémica con lesiones obstructivas, las mujeres están presentes en un 24%, mientras que en MINOCA ya casi que alcanza la mitad, hasta en un 43%. Y respecto a la hiperlipidemia, pues vemos que es menos frecuente en pacientes con MINOCA. Sin embargo, pues en esta serie de estudios que revisamos, solamente en tres definían hiperlipidemia. En los otros no había datos donde definieran hiperlipidemia. Solamente decían, ¿hay hiperlipidemia o no la hay? Y en los que la definían, había un estudio que definía la hiperlipidemia como un colesterol total mayor a 83 miligramos por decilitro y los otros dos lo definían como un colesterol total mayor a 216 miligramos por decilitro. Entonces, pues esta definición de pronto nos puede cambiar bastante la incidencia de este factor de riesgo. Respecto al pronóstico, en esta misma revisión sistemática hubo 8 estudios que valoraron la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 12 meses. En todos los estudios de Minoca, sin incluyendo los comparativos y los no comparativos, pues vimos que la mortalidad intrahospitalaria era casi del 1% y a 12 meses de 4,7%. Pero si nos íbamos a los estudios comparativos, nos dimos cuenta que en la mortalidad intrahospitalaria en cardiopatía isquémica con lesiones obstructivas fue 3,2% y a los 12 meses de 6,7%. Y en cuanto al Minoca, intrahospitalaria fue de 1,1% y a los 12 meses de 3,5%. Entonces, en definitiva, la cardiopatía isquémica con lesiones obstructivas tiene de resultados o desenlaces más desfavorables, pero los pacientes con Minoca también tienen un aumento de los desenlaces adversos comparado con la población sana. Respecto a los mecanismos fisiopatológicos, pues vemos que primero debemos tener un paciente que tenga definición de infarto agudo de miocardio, que tenga una angiografía sin lesiones significativamente obstructivas y después debemos mirar si el paciente tiene isquemia o no tiene isquemia. Si tiene isquemia, vamos a hablar de MINOCA, si no tiene, pues de otros mecanismos. Y cuando hablamos de MINOCA lo podemos dividir en MINOCA tipo 1 o aterosclerótico o MINOCA tipo 2 o no aterosclerótico. Cuando hablamos del tipo 1 son los eventos inducidos por placas y acá tenemos la ruptura de la placa, la erosión de la placa y el nódulo eruptivo o nódulo calcificado. El tipo 2 o no aterosclerótico puede ser por otros dos mecanismos, por reducción en la entrega de oxígeno y por desbalance entre la demanda y la suplencia de oxígeno. Cuando es por reducción en la entrega, tenemos el espasmo coronario o epicárdico, el embolismo coronario, la disfunción microvascular y la disección espontánea de la arteria coronaria. Cuando tenemos un desbalance, pues vamos a hablar de las emergencias hipertensivas, de las anemias severas, de los trastornos del ritmo, de la hipoxia severa. Y respecto a estos mecanismos fisiopatológicos, recientemente fue publicado en el Colegio Americano de Cardiología un estudio donde ellos nos hablan de estos dos tipos de mecanismos, ¿cierto? Entonces, ellos tomaron 7.400 pacientes, a todos les hicieron una angiografía. De estos 7.400, 290 tenían un MINOCA, los otros tenían lesiones mayores al 50%, y estos 290 que tenían MINOCA, a 190 se les realizó tomografía por coherencia óptica. Entonces, dentro de todos estos pacientes, pues vimos que el MINOCA aterosclerótico estuvo presente en el 52% de los casos de los pacientes con MINOCA, fue más frecuente en hombres y el factor de riesgo principal fue el tabaquismo. Respecto a los mecanismos,
La erosión de la placa representó el 65% de los casos, la ruptura el 33% y el nódulo calcificado el 2%. Respecto al minoca no aterosclerótico, pues vimos que definitivamente sí es más frecuente en mujeres y el factor de riesgo en este caso, el más importante, es la hipertensión. Respecto a los mecanismos fisiopatológicos, pues en el 81% de los casos no se pudo determinar la causa por tomografía de coherencia óptica. En el 10% de los pacientes fue por espasmo epicárdico y el 9% fue por disección espontánea de la arteria coronaria. Ahora, respecto a los desenlaces, pues los MACE que se tomaron en este estudio fue la muerte de origen cardíaco, el infarto agudo del miocardio no fatal, requerimiento de revascularización, stroke y rehospitalización. ¿Y que se evidenció? Que en definitiva los pacientes con minócato esclerótico tenían desenlaces más desfavorables que los pacientes con minoca no aterosclerótico o tipo 2. Respecto a los mecanismos aterotrombóticos, pues tenemos la ruptura de la placa y la erosión de la placa. Respecto a la ruptura de la placa, pues se inicia desde que se generan las células espumosas, se crea una placa aterosclerótica de alto riesgo, que aquella placa de alto riesgo es la que tiene una, una capa fibrosa delgada, tiene alto contenido lipídico y tiene un infiltrado importante, sobre todo de macrófagos, pero pues también pueden verse relacionadas a otras células inflamatorias. En la parte más delgada de la placa es donde sufre la ruptura y esto puede activar mecanismos de adhesión plaquetaria, de agregación plaquetaria y después generar un trombo rico en fibrina. Aquí en este ejemplo de tomografía de coherencia óptica, aquí se ve donde la ruptura de la placa y se ve que se forma una cavidad donde antiguamente era la placa. Y pues aquí se ve la estenosis, que si bien es importante, es menor al 50%. El otro mecanismo es la erosión de la placa, que acá lo que pasa es que hay una alteración del flujo sanguíneo que altera y activa el endotelio, generando una escamación de las células endoteliales, una denudación de estas mismas células y generando una respuesta inflamatoria local que termina generando un trombo rico en plaquetas. Y entonces aquí en la tomografía de coherencia óptica vemos que no hay ruptura, vemos que no hay ningún defecto en la placa, pero sí vemos que hay un trombo que se hace al lado de donde está la placa aterosclerótica que está íntegra, pero acá tiene pues el trombo. Continuando con los mecanismos no aterotrombóticos, tenemos la disección espontánea de la arteria coronaria, que generalmente no se presenta como un minoca, porque casi siempre produce una obstrucción o una estenosis mayor del 50%. Esta disección espontánea de la arteria coronaria es más frecuente en mujeres. El 90% de los casos de esta condición son en las mujeres y pues los mecanismos que aumentan su riesgo son los trastornos inflamatorios crónicos, los trastornos del colágeno y los estresores agudos. Estos estresores pueden ser mecánicos, por ejemplo, una maniobra de Valsalva, o pueden ser estresores emocionales. Entonces, tenemos cuatro tipos de disección de la arteria coronaria, pero acá vamos a hablar sobre tres porque el tipo 4 genera una estenosis mayor al 50%. Entonces, la disección tipo 1 es la clásica disección, es por daño en la íntima y por paso de sangre desde el espacio intravascular hacia el espacio entre la íntima y la media, generando una imagen de doble luz que también se puede ver en la angiografía. La disección tipo 2 es la disección más frecuente, está presente en un 67% de los casos y se da por un hematoma intramural a causa de una ruptura de la vasa vasorum. Entonces se genera una estenosis que es mayor a 20 milímetros. Dentro de esta disección tipo 2 tenemos otros dos tipos, que es la 2A y la 2B. La 2A genera una estenosis mayor a 20 milímetros, pero que antes de llegar al final del vaso, este regresa a su tamaño normal. Y tenemos la tipo 2B, que de que se genera la estenosis hasta que termina el vaso, se cambia dimensión del vaso. Y respecto a la disección tipo 3, una estenosis focal menor a 20 milímetros
es una estenosis que a menudo puede ser confundida con aterosclerosis. Pero entonces nos dicen, ¿cómo diferenciar si es aterosclerosis o no es aterosclerosis? Pues tenemos primero la tomografía de coherencia óptica, pero en la angiografía tenemos que el paciente que tiene aterosclerosis va a tener en toda la vasculatura, mientras que estos pacientes generalmente no van a tener componente aterosclerótico en otras arterias coronarias. Entonces, acá continuando con este mecanismo no aterotrombótico, aquí tenemos una geografía normal, tenemos un vaso sanguíneo normal y tenemos una tomografía de coherencia óptica también normal. Esto que vemos acá es la sombra del dispositivo. Respecto a la disección tipo 1, vemos que es por un daño de la íntima y paso de sangre del espacio intravascular al espacio entre la íntima y la media. Y aquí se puede ver la imagen de doble luz y aquí en la tomografía de coherencia óptica se puede ver el daño de la íntima y la falsa luz. Respecto al 2A, 2B y 3 tienen un mecanismo en común que es el hematoma intramural por ruptura de la vasa vasorum. Respecto al tipo 2A, pues vemos que hay una estenosis mayor a 20 milímetros que después recupera su tamaño normal. Respecto a la 2B, tenemos que la estenosis se genera y permanece hasta que termina el vaso. Y en el tipo 3 vemos que hay una estenosis focal con aumento de la tortuosidad del vaso. Entonces acá vemos en la tomografía de coherencia óptica que si bien no hay daño en la íntima, sí se genera una falsa luz y una estenosis, pero que va a ser menor al 50%. Otro mecanismo no aterotrombótico es la disfunción microvascular y el espasmo coronario, que a menudo coexisten, y el espasmo coronario, pues por un aumento de la contractilidad de la capa media que genera una disminución o incluso un cese completo del flujo hacia la parte distal de la arteria. Y respecto a la disfunción microvascular, tenemos que es por distintos mecanismos, dentro de los que resaltan un incremento en la resistencia microvascular, un fenómeno de flujos lentos, una disfunción del mecanismo vasodilatador de esta microvasculatura y también se genera un espasmo, pero a nivel microvascular. Continuando, vemos que a nivel de las arterias epicárdicas y los microvasos hay un mecanismo en común que es la vasoconstricción incrementada, pero a nivel de los microvasos hay otros mecanismos. Uno es las alteraciones estructurales con aumento de la resistencia, otro es el daño en la capacidad vasodilatadora, que esta puede ser dependiente del endotelio o independiente del endotelio. Y estos mecanismos, junto con el espasmo microvascular que ya mencioné, generan la disfunción coronaria microvascular. El último mecanismo es por desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno. Estos pueden ser por aumento de la demanda de oxígeno o por disminución de la suplencia de oxígeno. Dentro del aumento de la demanda de oxígeno tenemos las taquiarritmias y tenemos la hipertensión arterial, sobre todo en los casos de emergencia hipertensiva. Respecto a la disminución de la suplencia de oxígeno, tenemos las bradiarritmias por disminución del gasto cardíaco, los estados de choque también por disminución del gasto cardíaco, y tenemos la disminución de la capacidad para entregar el oxígeno. Y acá tenemos la anemia severa y la falla ventilatoria aguda con una hipoxia severa. Dentro del abordaje diagnóstico, pues tenemos un paciente que cumple los criterios de infarto agudo del miocardio, que como lo mencioné es un aumento o disminución de las troponinas ultrasensibles con al menos un valor por encima del percentil 99, asociado a alguna manifestación de isquemia miocárdica que puede darse por síntomas, por electrocardiografía o por imágenes, la más frecuente la ecocardiografía. Después de que tenemos el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, realizamos una angiografía y en la mayoría de los casos vamos a tener pacientes con lesiones significativamente obstructivas. En los pacientes que no tenemos lesiones obstructivas, podemos tener pacientes con isquemia y sin isquemia. Los pacientes con isquemia son los que verdaderamente tienen o cursan por un MINOCA. Entonces, continuando con el algoritmo diagnóstico, pues vemos que cuando tenemos un paciente que cumple criterios, pues debemos realizar una angiografía y asimismo, en el mismo acto, una ventriculografía. Esto con el fin de excluir síndrome de Takotsubo y excluir cardiopatía isquémica con lesiones obstructivas de más del 50%.
Si no encontramos lesiones obstructivas, entonces seguimos en los siguientes pasos, que son las imágenes intracoronarias, que puede ser ultrasonido intravascular o la tomografía de coherencia óptica. Y también tenemos los test funcionales, que es cuando sospechamos espasmo microvascular o espasmo epicárdico. Y dentro de esto está el test de acetilcolina, pero pues también tenemos el test de adenosina. Y ya como último paso, cuando no encontramos una causa, debemos realizar a todos estos pacientes resonancia magnética cardíaca. Y en algunos casos también seleccionados, debemos buscar condiciones trombofílicas, ya que al 14% de los pacientes con MINOCA se encuentra una trombofilia subyacente. Respecto a los métodos diagnósticos, tenemos los invasivos y los no invasivos. Dentro de los invasivos tenemos el ultrasonido intravascular, la tomografía de coherencia óptica, la ventriculografía cardíaca y las pruebas coronarias funcionales. Respecto a los no invasivos, tenemos la evaluación clínica, la electrocardiografía, los exámenes de laboratorio, ecocardiografía, la resonancia magnética, que es de los más importantes, y la tomografía de arterias coronarias, que realmente en Minoca no hay mucha evidencia que soporte el uso de esta ayuda. Aquí tenemos las imágenes intracoronarias, tenemos el ultrasonido intravascular y la tomografía de coherencia óptica. En esta angiografía estamos viendo la descendente anterior y vemos que tiene algunas partes con estenosis, pero que no es mayor al 50%. Cuando lo vemos por ultrasonido intravascular, en esta parte proximal, vemos una lesión calcificada que se va a definir así. Todo esto es la placa aterosclerótica. La parte blanca es el calcio que hay en esta placa. La parte roja y la parte verde es el tejido fibroso y fibroadiposo. Cuando vamos más distal, pues vemos que también tenemos esta placa aterosclerótica, pero vemos que aquí ya no está tan calcificada y casi todo está dado por el tejido fibroadiposo y el tejido fibroso. Respecto a la tomografía de coherencia óptica, pues acá tenemos en la primera imagen de la izquierda, en este asterisco, pues vemos que es la sombra del dispositivo, pero acá también podemos ver la placa de fibroateroma, que si bien produce una estenosis, no es mayor al 50%. También podemos ver la calcificación, que puede producir una estenosis, pero lo mismo, no mayor al 50%. Y por último, el núcleo necrótico, que es más difícil de ver, se puede diferenciar porque genera una alteración en la superficie del vaso. Respecto a la comparación entre estas imágenes intracoronarias, pues vemos que el ultrasonido intravascular tiene mayor penetración tisular, es mejor para evaluar la remodelación de los vasos, requiere dosis más bajas de contraste, es mejor para la evaluación de lesiones aortostiales y nos sirve para hacer investigaciones más extensas. Respecto a la tomografía de coherencia óptica, tenemos que generar mayor resolución espacial, caracteriza mejor los tejidos, la ruptura de placas y la identificación de trombos, pero requiere limpieza de sangre del vaso para poder realizar el estudio en condiciones óptimas, pero es más fácil de interpretar. Siguiendo con la resonancia magnética cardíaca, vamos a hablar sobre la importancia de este método diagnóstico. Lo vamos a ver basado en un estudio publicado recientemente por el Colegio Americano de Cardiología, en una revisión sistemática que hicieron, donde tomaron 26 estudios, 3.624 pacientes con diagnóstico de infarto agudo del miocardio. A todos ellos le hicieron angiografía primero y después les hicieron resonancia en menos de 10 días. ¿Qué vieron ellos? Que entre estos 3.624 pacientes, 22% tenían diagnóstico de MINOCA. Entonces, pues desde acá vemos que esta prevalencia pues se sale de lo que hablamos en un comienzo, pero ¿qué pasó? Después de que hicimos la resonancia, 68% de estos pacientes que inicialmente habían sido diagnosticados con MINOCA fueron reclasificados y vimos que el 31% tenían diagnóstico de miocarditis, el 10% síndrome de Takotsubo y en el 27% de los casos los hallazgos fueron normales. También en esta revisión sistemática
vieron cómo le iba a los pacientes con Minoca y a los pacientes con los otros diagnósticos diferenciales. Y se evidenció que los pacientes con Minoca pues tienen desenlaces adversos más frecuentemente. Ahora, ¿cuándo debemos realizar la resonancia magnética cardíaca? Entonces, también en el Colegio Americano de Cardiología en el año 2022, ellos tomaron 700 pacientes, a unos le tomaron la resonancia después de 14 días y a otros en menos de 14 días. Ellos querían ver el rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética en Minoca y también lo asociaron al valor de troponina. Y esto lo hicieron a través de un índice de Jouden para mirar cuál era el punto de corte que brindaba una mejor especificidad y una mejor sensibilidad. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que el punto de corte que mayor sensibilidad y especificidad daba era mayor a 211 nanogramos por litro. Y si esto lo asociaron a la resonancia realizada tempranamente, pues aportó un rendimiento diagnóstico del 94%, a diferencia de los pacientes que se les realizaban más de 14 días. Si se hacía con una troponina menor a 211 era el 53% y si se hacía con una troponina mayor a 211 era de 72%. Dentro de los patrones de la resonancia magnética cardíaca, pues se hacen basados en el realce tardío de gadolinio y en qué zona está este realce tardío. Y dependiendo de esto, podemos ver si es un patrón isquémico o es un patrón no isquémico. Cuando el realce tardío de gadolinio lo tenemos a nivel del endocardio y que sigue el recorrido de una arteria, vamos a hablar de un patrón isquémico. Igual de cuando el realce tardío de gadolinio es a nivel transmural. Cuando ese realce tardío de gadolinio se da en el mesocardio o en el epicardio, pues vamos a hablar de otras condiciones como miocarditis, sarcoidosis, enfermedad de Chagas o enfermedad de Fabry. Y cuando tenemos un realce tardío de gadolinio subendocárdico, pero generalizado, pues vamos a hablar o de amiloidosis o de esclerosis sistémica. Respecto a las pruebas coronarias funcionales, nos sirven para diagnosticar la angina vasoespástica y la angina microvascular. Como lo mencioné, estos mecanismos usualmente pueden coexistir. Aquí tenemos dos pacientes, los dos tienen coronarias con lesiones menores al 50%. En el caso de acá de la angina vasoespástica, pues se le realizó un test de fisiología microvascular con adenosina y no se evidenció alteración ni en el índice de resistencia microcirculatoria, ni en el flujo de reserva coronaria, ni en el flujo de reserva fraccional. Pero cuando se realizaba el test con acetilcolina, el paciente sí tuvo un vasoespasmo con posterior resolución con la administración de nitratos. ¿Qué pasa en el caso de la angina microvascular? Tenemos un paciente que cuando se le hace el test de acetilcolina no produce un vasoespasmo, pero tiene disfunción microvascular. Esta disfunción microvascular la vamos a definir como un índice de resistencia microvascular mayor a 25 y una reserva de flujo coronario menor de 2. Ya respecto al tratamiento de los pacientes con Minoca, pues es importante siempre llegar al diagnóstico final y no quedarnos con este diagnóstico de trabajo, como lo mencioné previamente, y también descartar los diagnósticos diferenciales como la miocarditis y el síndrome de Takotsu y la cardiomiopatía no isquémica. Y esto es importante porque, como también lo mencioné, esto tiene repercusiones a nivel del tratamiento y a nivel del pronóstico del paciente. Bueno, para empezar a hablar del tratamiento como tal, debemos tener en cuenta de que la evidencia respecto al tratamiento en pacientes con Minoca es muy limitada y hasta este momento no hay ensayos clínicos aleatorizados que nos hablen de esta. Por otra parte, debemos considerar lo siguiente en pacientes con Minoca. Lo primero, el apoyo de emergencia, que es cuando estos pacientes llegan al servicio de urgencias. En algunos casos pueden llegar en choque cardiogénico, pueden llegar con arritmias ventriculares o pueden llegar incluso con complicaciones mecánicas. Después de este paso, vamos a utilizar las terapias cardioprotectoras independiente de la etiología. Y por último, las terapias dirigidas a la causa.
Respecto a las terapias de cardioprotección, en el 2017 se publicó este estudio donde ellos tomaron inicialmente, recogieron datos del 2003 al 2013, tomaron 199 pacientes, excluyeron a los que no se les realizó angiografía, excluyeron a los pacientes que fueron rehospitalizados. Después excluyeron los pacientes con lesiones obstructivas, que si vemos fue la mayoría de los pacientes, 107.000, y los pacientes previamente revascularizados. Después nos quedamos con 9.466 pacientes con MINOCA. De estos, 330 fallecieron en los siguientes 30 días y la población final del estudio fue 9.136 pacientes. Fue un estudio observacional. Tomaron un registro de pacientes de Suecia y vieron de los pacientes diagnosticados con MINOCA a cuáles se les había formulado estatinas, IECA vara 2, beta bloqueadores y doble antiagregación. Lo que pues vimos es que más del 60% se iban con todos estos tratamientos. Se evidenció que los pacientes a los que se les había formulado estatinas tuvieron menos desenlaces adversos que a los que no se les administró estatinas. Lo mismo pasó con los IECA y los ARA2 y con los beta bloqueadores. Con la doble antiagregación no hubo ninguna diferencia entre si se administraba o no se administraba. Así que de entrada la doble antiagregación no se utiliza en pacientes con MINOCA, salvo cierta excepción que ya voy a mencionar. Cuando vamos al análisis de subgrupos, vemos que las estatinas tuvieron un impacto favorable en todos los grupos de pacientes. Respecto a los IECA y los ARA2, tuvo impacto favorable en mujeres y en pacientes mayores de 70 años. Pero ya en el análisis por subgrupos vemos que los beta bloqueadores no tuvieron mucho impacto y la doble antiagregación incluso menos. Tratamiento específico de la causa, vamos a iniciar por la disrupción de la placa y es básicamente esto. Es el mismo tratamiento farmacológico que se utiliza en pacientes con síndrome coronario agudo, con arterias coronarias obstruidas. Lo que cambia de pronto en esto es que en estos pacientes pues no se utilizan los stents. Se han hecho estudios pequeños, uno es el estudio de erosión, donde tomaron 55 pacientes, vieron a cuáles le habían insertado stent y a cuáles no, le hicieron seguimiento por tomografía de coherencia óptica y no se evidenció ninguna diferencia. Entonces, es el mismo tratamiento del síndrome coronario agudo con arterias coronarias obstruidas sin colocación de stent. Respecto al vasoespasmo coronario, hay unos medicamentos que sí han demostrado mejorar los síntomas, los episodios de vasoespasmo, pero lo mismo, no han demostrado disminuir ni mortalidad, ni hospitalizaciones, ni muerte por causa cardiovascular. Entonces acá tenemos los calcioantagonistas, que pueden ser los dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Tenemos los nitratos. En ocasiones se pueden combinar calcioantagonistas dihidropiridínicos con no dihidropiridínicos y pues también con los nitratos. Después de utilizar este tratamiento, hasta el 20% de los pacientes pueden continuar con síntomas. Entonces, tenemos otras opciones terapéuticas que no han mejorado tampoco ni mortalidad, ni han mejorado tasa de rehospitalización, pero sí han mejorado en algunos casos la sintomatología y los episodios de vasoespasmo. Y en este caso tenemos el fasudil, la denopamida, que es un agonista beta 1, pero pues de esto no tenemos disponibilidad en el país. Tenemos las estatinas, que sí han demostrado beneficio en estos pacientes. Y lo que sí nos dicen es, no utilice aspirina y no utilice beta bloqueadores. Lo de no utilizar aspirina es porque el mecanismo fisiopatológico es distinto y no ha demostrado ningún beneficio. Y en cuanto a los beta bloqueadores es porque estos beta bloqueadores pueden empeorar el vasoespasmo coronario. Respecto a la disfunción microvascular, pues vemos que es un problema mucho más frecuente en mujeres y puede darse por varios mecanismos. Primero, por una vasodilatación deteriorada. Segundo, por una vasoconstricción aumentada. Y tercero, por ambos mecanismos. Cuando tenemos el problema en la vasodilatación, vamos a utilizar los beta bloqueadores, la ranolacina y la ivabradina en pacientes con ritmo sinusal.
Cuando el problema es la vasoconstricción, vamos a utilizar los calcio antagonistas y los nitratos. Pero cuando tenemos ambos mecanismos deteriorados, entonces vamos a utilizar la terapia combinada. Respecto a la reducción del riesgo cardiovascular, vamos a utilizar las estatinas de alta potencia y los IEC y los arados a la dosis tolerada. Esto va a mejorar angina, va a mejorar la perfusión miocárdica y la disfunción microvascular. Respecto a la disección espontánea de la arteria coronaria, que nos dicen que puede mejorar algunos resultados, pero reitero, no hay ensayos clínicos que lo hayan demostrado, sino que muchos de esos son por consensos de expertos o por extrapolación en otras condiciones. Entonces nos dice, antiagregantes sí se deben utilizar, beta bloqueadores también, y estos son importantes en esta condición porque disminuyen el riesgo de recurrencia. También vamos a utilizar IECA o ARA2. Vamos a utilizar calcio antagonistas y nitratos, sobre todo para el manejo sintomático. ¿Qué no vamos a hacer? Uso de trombolisis y uso de anticoagulantes. Esto primero porque no ha demostrado ningún beneficio y segundo porque la disección espontánea de la arteria coronaria es por un hematoma intramural y si utilizamos anticoagulantes hay posibilidad de que este hematoma se siga extendiendo. Y aquí es de las únicas condiciones cuando las estatinas no mejoran los resultados. Entonces, en los pacientes con disección espontánea de la arteria coronaria no utilizamos estatinas. Bueno, ya para terminar, mencionar estos ensayos clínicos que están en curso, que son como los primeros ensayos clínicos que nos van a decir sobre el tratamiento y nos van a hablar sobre el pronóstico de estos pacientes. Y uno es el Warrior Trial, que es un ensayo clínico que se hizo exclusivamente en mujeres. Acá tomaron 4.400 mujeres, las dividieron en dos grupos. Un grupo de mujeres van a recibir tratamiento a dosis máxima, que van a recibir IECA a dosis máxima, estatinas a dosis máximas y aspirinas a la dosis pues, que ya conocemos. Y el otro grupo van a recibir el tratamiento usual que hasta el momento pues, se realiza. Este estudio fue publicado en el 2021 para hacer un seguimiento de 3 años, así que probablemente en 2024-2025 vamos a tener resultados. Y el otro estudio es el Minocabat, que este se realizó en 3.500 pacientes, también en 2021. Y pues en este caso lo que hicieron fue dividir los pacientes en cuatro grupos. Un grupo que iba a recibir IECA, otro grupo va a recibir beta bloqueador, el otro grupo va a recibir IECA y beta bloqueador, y el otro grupo no va a recibir ninguno de estos dos manejos. El seguimiento en este caso va a ser por 3 años. Para el 2024-2025 también vamos a estar teniendo resultados de este ensayo clínico. Bueno, muchas gracias.